hibridación sp2. La tercera regla es que la molécula sea plana o casi plana. Y la cuarta regla o cuarta condición es que responda a la fórmula de Huckel, que es 4n más 2 electrones pi. Lo único que hacemos con la fórmula corresponde a la comparación del resultado. N simboliza un número entero. Si partimos de 0, como les expliqué en la anterior clase, reemplazando 4 por 0, 0, más 2 igual 2. Es decir, que la primera comparación es con 2 electrones. Si colocamos 1, 4 por 1, 4, más 2, 6. Y de acá ya puedo ir siguiendo simplemente una lógica, va aumentando de 4 en 4. 2 más 4, 6. El siguiente número más 4, es decir, reemplazando por 2, sería 10. Ya no estoy escribiendo toda la fórmula, sino los resultados ya directos. El siguiente sería 14, el siguiente sería 18. Esas son las condiciones para que un compuesto sea aromático. En el primer caso, recapitulando un poco, la primera condición, que es un compuesto cíclico, la cumple. La segunda condición, cada átomo tiene que presentar hibridación sp2. En este caso, no presenta este átomo. Este átomo de acá presenta hibridación sp3. Como tiene hibridación sp3, no cumple esta condición. Eso quiere decir que el compuesto, al no cumplir una sola condición, es no aromático. En el otro caso, sala de espera, admitir, ya. En el otro caso, acá tenemos una molécula con carga negativa. Cuando hay carga negativa, su hibridación en un principio, cuando la molécula es plana y de cadena abierta, es sp3. Pero en moléculas cíclicas, esa hibridación cambia. Va a cambiar a sp2. Para que cambie a sp2, es decir, para que ocurra este cambio, los dos electrones que hacen que presente la carga negativa tienen que entrar al ciclo. De esa manera, esos dos electrones se contabilizan como electrones pi. Cada enlace adicional, acá tengo 2 electrones, es decir, cada doble enlace tiene un par de electrones pi. Acá tengo 2, más 2 serían 4, por eso acá tengo 4 electrones pi. Ahora, 4 electrones no se encuentran en la comparativa de la fórmula de Huckel para hacer un compuesto aromático, sino que se encuentra en la comparativa de la fórmula para un compuesto antiaromático. La única diferencia entre un compuesto aromático de uno antiaromático, acá vamos a colocar A de aromático, y por acá vamos a colocar antiaromático. La primera condición es la misma, es igual. La segunda condición también es la misma. La tercera condición también es la misma. Lo único que cambia es la cuarta condición. La cuarta condición es simplemente 4n electrones pi. No puedo comenzar de 0 porque 4 por 0 es 0 y no tiene sentido si no hay un resultado numérico. Partiendo de 1, 4 por 1 igual 4 electrones pi. 4 por 2 igual 8. Y así sucesivamente va aumentando de 4 en 4, al igual que lo fue una molécula aromática. El siguiente número sería 12, el siguiente sería 16, el siguiente sería 20. Y acá como resultado me dio 4. Y 4 se encuentra en antiaromático. Por ese motivo anotamos como resultado antiaromático, que es lo que hicimos en la anterior clase. ¿Qué pasa cuando tiene carga positiva? Cuando tiene carga positiva, automáticamente la molécula corresponde a una hibridación, el átomo, no la molécula, el átomo presenta una hibridación sp2. Es decir, ya no tengo que sobreentender que de sp3 pasó a sp2 al incorporar un par de electrones. Acá directamente es sp2. Por lo tanto, cumple la primera condición, cumple la segunda condición, cumple la tercera condición porque es plano, y la cantidad de electrones pi es 2, porque solamente hay un múltiple enlace, un doble, 2 electrones pi.
Y realizando la comparativa, 2 se encuentra en el lado aromático, porque en el lado antiaromático sería 4, el número más pequeño. Por ese motivo se anotó una molécula aromática. Y eso fue lo que realizamos en la anterior clase, ¿no? Hasta ahí hicimos, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Comenzamos entonces con más ejercicio. Como les dije en la anterior clase, acá voy a ir bajando en columnas, está hasta el inciso F, y luego vamos a ir realizando la otra columna. Así que voy a ir subiendo y bajando, subiendo y bajando. Ya me habían reclamado eso, creo que les comenté para hacerlo todo así en línea, pero siempre me olvido. Así que subo hasta el inciso C, así para que se vean los 3 últimos. El 4, o el inciso D, el ejemplo 4, se analiza para aquellos que no estuvieron de la siguiente manera. La primera regla es que la molécula sea un ciclo. Un ciclo se reconoce porque es cadena cerrada, no está abierto. Por lo tanto, esta condición la cumple esta molécula. La segunda condición es que cada átomo presenta hibridación sp2 y todos tienen hibridación sp2. ¿Cómo sé que son hibridación sp2? Porque tienen doble enlace. Este carbono tiene doble enlace, este tiene doble enlace, este tiene doble enlace, este tiene el doble enlace. Todos son sp2. Eso quiere decir que la segunda condición también la cumple. Tercer condición. La tercera condición, que la molécula sea plana o casi plana. Todas las moléculas hasta 7 átomos de carbono son totalmente planas. Existen también otras conformaciones, lo habrán visto en Orgánica 1, a partir de 5 átomos, incluso a partir de 4, pero sus otras conformaciones son menos estables. Se presentan las conformaciones de silla, bote, sobre, bote retorcido, árbol, estrella. Hay varias conformaciones dependiendo la cantidad de átomos de carbono para un ciclo, para alcanzar el grado de estabilidad mayor. Cuando están escritos como una figura geométrica, como un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, heptágono, esas son moléculas planas. Una molécula no plana sería prácticamente como un cuaderno abierto y las hojas del medio, como les decía en la anterior clase. Un ciclo no plano, por ejemplo, imaginémonos que esto es un cuaderno abierto y las hojas del medio, eso sería no plano, automáticamente es no plano. Porque ya tengo un borde en la parte superior, está medio doblado por la parte inferior, eso deja de ser plano. Vamos a ver más adelante cuando son casi planas también. Ahí tenemos el subtítulo por si lo ven. Entonces esta molécula es plana, cumple la tercera condición. La cuarta condición, ¿cuántos electrones pi hay? A ver, ¿quién me dice en las que vinieron en la anterior clase? 4. 4, exactamente, hay 4 electrones pi. Y este tiene resultado... 2 electrones cada doble enlace. Sí, exactamente. 4 electrones pi, ¿dónde se encuentra? ¿En una molécula aromática o antiaromática? Antiaromática. Antiaromática. Voy a volver a subir. La aromática 4. empieza con 2 y antiaromática con 4. Exactamente, y de ahí 4 en 4. Entonces acá, el resultado me sale que esta molécula es antiaromática. Las moléculas antiaromáticas no existen. Las moléculas aromáticas sí existen. Las no aromáticas también existen, pero ya no cumplen las mismas condiciones químicas para reacciones que las aromáticas. Esa es la diferencia en cuestión a este resultado. Simplemente nos ayuda a predecir si la molécula va a existir o no va a existir. Y está comprobado que una molécula antiaromática no existe. Por ninguna reacción en este planeta se puede sintetizar una molécula antiaromática. Y si por algún motivo se sintetizó algo parecido, la molécula es casi seguro que dejó de cumplir alguna condición para pasar de antiaromática a no aromática, que es lo que vamos a analizar también más adelante. Siguiente molécula.
Primera condición es que la molécula sea un ciclo, entonces lo cumple. Segunda condición, ¿cuál es la segunda condición? SP2. La hibridación SP2. SP2. ¿Todos tendrán hibridación SP2? A ver, los voy a numerar. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, aunque está mal numerado, vamos a numerar según nomenclatura para que nos vayamos acostumbrando. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Todos serán SP2? No, el quinto no. El 5 no es SP2. El 5, tal como dijo su compañera, no cumple. ¿Por qué motivo? Porque es SP3. Al tener puro simple enlace es SP3. Entonces ya no está cumpliendo la segunda condición. Y ya no tengo que ver las demás. No tengo por qué analizarla. En el momento que no cumple una sola, suficiente con una, automáticamente el resultado ya es no aromático. Y vuelvo a repetir, no tengo que analizar las demás condiciones. Ya directo el resultado. Siguiente molécula. Primera condición, que sea ciclo. Segunda condición, ¿todos cumplirán? Sí, SP2. Exactamente, todos cumplen. Carga positiva siempre es SP2. Tercera condición, Que sea plana, igual. cumple, figura geométrica. Cuarta condición, ¿cuántos electrones pi? 4 electrones pi. 4. Perfecto, 4 electrones pi. Antiaromática. Exacto, antiaromático. ¿Le están entendiendo? Eso es bueno. De esa manera se resuelven los ejercicios y tal como les estoy explicando y tal como ven los ejemplos, sale en su examen, idéntico. Disculpe, doctor. ¿Sí? ¿Cuándo es antiaromática o aromática? No entendí muy bien eso. Son condiciones que hay que seguir en orden. Las condiciones hay que memorizarlas. Las condiciones son estas. Acá se encuentra simplificado por si acaso. En la anterior clase se los detallé más. La primera condición, resumido, es que la molécula sea una molécula cíclica. Es decir, una molécula de cadena abierta automáticamente es no aromático. Esa es la primera condición, sí o sí. La segunda condición es que todos los átomos que están formando el ciclo tengan hibridación sp2. Si uno no lo tiene, automáticamente no cumple esa condición. Y si no cumple una sola condición, es no aromático. La tercera condición, que sea una molécula plana o plano. Y va a ser plano cuando tenga la forma geométrica establecida como un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, heptágono. La cuarta condición es una fórmula, es la fórmula de Huckel, la cual dice 4n, donde n es un número partiendo de 0, más 2, cuyo resultado lo único que se hace es comparar. 4 por 0, 0, más 2, resultado 2. 4 por 1, 4, más 2, 6, y de ahí va aumentando de 4 en 4. Yo puedo seguir 2, 3, 4 y me van a salir estos resultados, porque el aumento es de 4 en 4. 2 más 4, 6, más 4, 10, más 4, 14, más 4, 18. Todo exactamente es una molécula antiaromática. La única diferencia es el resultado final, es decir, la cuarta condición, cuyos resultados son diferentes, ya que la fórmula es 4n electrones pi. Partiendo de 0 no tiene sentido porque 4 por 0, 0. Tiene que haber un valor numérico. 4 por 1, 4. Es por eso que una de sus compañeras dijo que aromático comienza de 2 y antiaromático comienza de 4. Es una manera de aprenderlo. Y de ahí simplemente se aumenta de 4 en 4 para comparar. Es decir, que estas fórmulas no las voy a ocupar en ningún momento para despejar o hacer algo por el estilo. Que sí se puede, por si acaso hay otra manera de establecer, reemplazando en la fórmula y viendo si es un número entero o una fracción. Si sale una fracción, viene a ser antiaromático, pero no le veo sentido yo estar despejando en cada ejercicio. Simplemente es comparar. ¿Se entendió? Sí, gracias. Perfecto. Para aquellos que no pudieron sacarle captura o no copiaron, voy a volver. Aunque todo, como lo voy a ir subiendo y bajando, van a poder sacarle captura de todo al final, simplemente de 2 pantallas, ya que esa es una y esta sería otra pantalla, así les entran en 2 fotos todo.
Así que continuamos, jóvenes. El inciso G, vuelvo a repetir, se analizan las condiciones. La primera condición es que la molécula sea un ciclo, y esto es un ciclo. La segunda condición es que todo tenga en hibridación sp2. Hay uno acá que no lo tiene, pero sí lo puede cambiar. Cuando es negativo, la hibridación es sp3. Este, que en un principio es sp3, casi de inmediato se convierte a sp2. sp2. Para que ocurra esta conversión, esos dos puntitos que generan la carga negativa, porque esa raya es una carga negativa, esos dos electrones entran al ciclo y se los contabiliza en la fórmula de Huckel. Entonces acá cumple la segunda condición. La tercera condición es que sea plano, cumple la tercera condición. La cuarta condición, ¿cuántos electrones pi habrá? 6. 6 electrones pi, exacto. 6 electrones, ¿por qué motivo? Cuando hay un doble enlace, se cuenta 2, acá sería 2, acá hay otro doble enlace, sería 2, 2 y 2 son 4, y 2 son 6. Esto me va a volver loco. 2, 4, 6. Aromática. Aromático, exactamente. Es una molécula aromática. Doctor, ¿y por qué se dice que el carbocatión es directo sp2? O sea, no dice que no entran los electrones. Sí, no entra, porque no lo tiene. Y tampoco. es directo sp2 y sí entran y de sp3 a sp2. En el caso del carbocatión tiene solo 3 enlaces. Al tener 3 enlaces, si yo hablo de un carbono con 3 enlaces, ¿cuál sería su forma geométrica? A ver, ¿quién me dice? ¿Se acuerdan de la hibridación sp2? ¿Qué forma geométrica tiene la hibridación sp2? ¿Nadie? Trigonal plano. Es decir, que forma un triángulo sus enlaces híbridos. Debido a esa disposición, es que el carbocatión, el que tiene carga positiva, es sp2, ya que sus enlaces se acomodan de tal manera de formar un triángulo. Mientras que en la hibridación del carboanión, cuando hay carga negativa, los enlaces se disponen igual que uno sp3, ya que hay un par de electrones no compartidos, forma un lóbulo, no sé si les explicaron de esa manera, y tiene sus 4 enlaces. Cuando tiene los 4 enlaces, forma geométrica es tetraédrico. Y al ser un tetraedro, su hibridación es sp3, claro que esta es carga negativa. Eso se entiende mucho mejor con lo que es orbitales, pero para esto tienen que saber lo que es la teoría de orbitales, ¿no? Cuando es un orbital p puro, un enlace sigma, un enlace pi. ¿Se acuerdan de haber llevado eso el año pasado? Sí. Entonces tienen un poco más de idea. Acá simplemente se los estoy resumiendo. Para que de sp3 se convierta a sp2, ese par de electrones que estaba formando un enlace, o que iba a formar un enlace ya que se encuentran libres, entra al anillo para formar un múltiple enlace. La diferencia es que no tiene un lugar fijo, se encuentra deslocalizado, es decir, está girando continuamente. Es por eso que lo contabilizo. Hay en otras moléculas que sí van a tener pares de electrones, pero no van a entrar al anillo, y en otras va a entrar solo uno, no van a entrar todos los que tiene, ya que todo eso son condiciones. Entonces el resultado acá me da un aromático, y acá ya me estaba adelantando a lo que les estaba diciendo. Acá tenemos una molécula que ya no es solamente carbono, tiene átomos diferentes de carbono, en este caso oxígeno. Cuando hay átomos diferentes de carbono en un ciclo, a esto se denomina heterociclo. Los heterociclos simplemente son moléculas cíclicas cuyo uno o varios carbonos ha sido reemplazado por otros elementos como oxígeno, azufre, nitrógeno o cualquier otro elemento, es decir, hay átomos diferentes. En este caso, el oxígeno, si observamos, no tiene carga negativa, pero tiene solo simple enlace. En cadena abierta,
en lo que es cadenas abiertas, cuando el oxígeno tiene simple enlace, su hibridación es sp3, antes de analizar las condiciones. Con hibridación sp3, en este caso, automáticamente yo puedo decir que esta molécula es no aromática. Pero experimentalmente se comprobó que esta molécula sí es aromática. Entonces, ¿cómo es posible que sea aromática? Porque en moléculas cíclicas, el oxígeno, azufre, nitrógeno, cuando tienen pares de electrones no compartidos, en este caso tiene 2 pares, solo uno entra al anillo. Lo mismo que el que tenía carga negativa. Al suceder esto, cambia de hibridación de sp3 a sp2. Ahora, ¿por qué motivo ocurre esto? Porque con hibridación sp3 el ángulo de enlace queda bien tensionado. Para evitar esa tensión es que decide cambiar de hibridación y de esa manera estar mucho más tranquilo. Lo mismo que ustedes, en el caso de que tengan ropa apretada, no van a querer utilizarla, se van a cambiar por una ropa más holgada. Exactamente lo mismo. Las moléculas evitan la tensión y de esa manera cambian su hibridación. Claro, si pueden, ¿no? En algunos casos no pueden hacerlo y se rompe por completa la molécula. Entonces acá, a pesar de que no tiene carga negativa, está entrando un par de electrones no compartidos. Lo mismo que sucedió con el carboanión, es decir, cuando hay carga negativa. Ahora comenzamos a analizar las condiciones. La primera condición es que sea una molécula cíclica, cumple. La segunda condición, que todos tengan hibridación sp2. Todos tienen hibridación sp2, menos el oxígeno, pero lo cambió a sp2 al ingresar un par de electrones. Entonces cumple. La tercera condición, que sea plano, lo cumple. La cuarta condición, ¿cuántos electrones pi habrá? 6. 8. 6. ¿Cómo? 6. No se incluye en lo otro. Sí. 6. Solo un par. Como les dije hace un momento, tiene 4, pero solamente uno entra. El otro queda fuera. No se introduce. Solamente tomo en cuenta el que está entrando. Está bien. Entonces es aromática, ¿no? Exactamente. Es una molécula aromática. Y este compuesto es el furano. Su nombre es furano. Acá tenemos misma situación, pero con azufre. Exactamente lo mismo. El azufre sp3 cambia su hibridación a sp2 al introducir un par de electrones no compartidos. De esa manera, la primera condición, ciclo, cumple. La segunda condición, sp2, ahora sí la cumple. La tercera condición, que sea plano, la cumple. Cuarta condición, lo mismo, 6 electrones pi. Y el resultado también va a ser una molécula aromática. Y esta molécula se denomina tiofeno. Furano, tiofeno. Con nitrógeno, misma situación. Primera condición, que sea ciclo. Segunda condición, sp2. En este caso, al tener simple enlace, ese par de electrones entra al anillo. Pero acá hay una pequeña aclaración. Este, por si acaso, es el pirrol. El pirrol desprotonado, por si acaso, porque el protonado con un hidrógeno más, por ejemplo, si tuviera un hidrógeno, con el hidrógeno no puede cambiar su hibridación. Cuando no tiene el hidrógeno, es decir, escrito de esta manera, sí puede cambiar su hibridación. Es decir, que para que cambie su hibridación el nitrógeno, tiene que deshacerse del hidrógeno, en el caso del pirrol. Como no tiene el hidrógeno, sí puede cambiar fácilmente. Esa es una pequeña aclaración, una condición que debe cumplir para que cambie su hibridación. ¿Y cómo nos desarrollamos del hidrógeno? Por una reacción química. Y así en la ecuación. En ecuación, no. Por ejemplo, cuando hacemos reacciones químicas ya vamos a ver. Si en su examen yo les coloco, por ejemplo, de esta manera, va a ser tal como vamos a hacer el ejercicio. Pero si les coloco con un hidrógeno, escrito así, de esta manera,
ustedes automáticamente tienen que colocar no aromático, porque no va a cumplir esta condición. No puede cambiar su hibridación. Cuando tiene el hidrógeno, no puede cambiar de hibridación. Si no tiene el hidrógeno, como este caso, sí puede cambiar su hibridación de sp3 a sp2. Es lo único que deben recordar por el momento. Es una condición muy especial del nitrógeno. Algo que no ocurre más adelante, vamos a ver en este ejercicio también. Como ven acá hay un hidrógeno más, pero no le afecta en nada ese hidrógeno. Veamos. Entonces, como no tiene el hidrógeno, sí puede haber este cambio de hibridación en el caso del pirrol. Cumpliría la segunda condición. La tercera condición es que la molécula sea plana, es plano. La cuarta condición, ¿cuántos electrones pi tendrá? 6 electrones pi. 6 electrones pi se encuentra aromático o antiaromático. Aromático. En una molécula aromática. Un ratito, por favor. ¿Mechonear a quién? Continuamos. ¿Se escucha, no? Por falta la K. Veamos. La K. Inciso K, sí. K y L. El inciso K, el compuesto más famoso dentro de esta parte de aromaticidad, el benceno. El benceno es el principal representante de todo lo que es aromaticidad. Es decir, que gracias a este compuesto es que se creó todo esto. Por las características que tiene esta molécula, se las comparó con el resto de las demás moléculas. Por ende, automáticamente el resultado me tiene que salir aromático, ¿no? Si me sale otra cosa, significa que algo hice mal o algo hice de otra manera, porque es el principal representante de aromaticidad. Veamos si es cierto eso. La primera condición es que sea una molécula cíclica, es ciclo. La segunda condición es que tengan hibridación sp2 todos los átomos, y en este caso lo tienen todos, ya que todos tienen un solo doble enlace. La tercera condición, que sea plano, y la cuarta condición es que todos los átomos aporten un orbital p puro, a lo cual se denomina electrones pi. ¿Cuántos electrones pi cuentan? 6. 6. Entonces, 6 electrones, ¿dónde se encuentra? ¿Aromático o antiaromático? Aromático. 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 Y como ven, el benceno es aromático. Ahora veamos la siguiente molécula. La siguiente molécula tiene 6 átomos de carbono, pero tengo carga negativa y carga positiva. Habíamos dicho que cuando tiene la carga positiva, automáticamente, ¿qué hibridación es? SP2. sp2. Cuando tiene la carga negativa, ¿qué hibridación es? SP3, pero es SP2. Ya es sp3, pero es sp2. ¿Por qué motivo va a ser sp2? Para que ocurra... Incorpora 2 electrones. Exactamente, porque incorpora 2 electrones al anillo. Y eso lo tengo que contar. Entonces ahí sería 6. Exacto. Entonces sería aromática. Perfecto. Tal como dijo su compañera, tiene 6 electrones pi porque cumple todas las demás condiciones. Entonces el resultado va a ser aromático.
¿Cómo se llama eso? Igual benceno. No, no es benceno, es una molécula inventada, un nombre específico no tiene. Son moléculas simplemente que se colocan para su examen, ¿no? Así con dos cargas difíciles que existen las moléculas. Generalmente se neutralizan, al incorporar esto forma el benceno. Continuemos, luego le van a sacar fotos ya todo, ya vamos a ir completando cada pantalla. Veamos, inciso M. ¿Qué me dicen de esta molécula? Resultado, a ver, antes de analizar las condiciones. ¿Aromático, antiaromático o no aromático? Aromático. A ver, ahí hay una opción. No, aromático. 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 No, Aromático, porque uno de, No. de las caras entra. pero entra el donde está, pero abajo no tienes donde entre. No aromático. Exactamente. Todos los que dijeron aromático están mal. No aromático. La que dijo no aromático y lo justificó por qué motivo, sí, están en lo correcto. Tal como dijo su compañera, si ustedes hacen que este oxígeno entre, este sí lo va a cumplir, pero el de abajo, el de acá, tal como estaba mencionando, no hay donde entre, sí o sí es sp3 y no lo puede cambiar. El de acá va a ser sp3. Y no puede cambiar esto, porque no tiene carga positiva, no tiene carga negativa, es imposible cambiar su hibridación. Tiene Del simple oxígeno sí. enlace. Exactamente, tiene puro simple enlace. La primera condición la va a cumplir, pero la segunda condición no la cumple. Y como no cumple una condición, automáticamente es no aromático. Veamos en este otro caso. La primera condición, una molécula cíclica la cumple. La segunda condición. Si recuerdan hace un momento, con el pirrol, que está por acá, acá, les decía que cuando tiene hidrógeno no puede incorporar el par de electrones no compartido, es decir, que automáticamente se quedaba en sp3, no podía cambiar a sp2. En este caso tiene el hidrógeno, tiene la carga positiva, al tener la carga positiva automáticamente es sp2, ¿no? Pero adicionalmente tiene un doble enlace. En el momento que un elemento tenga el doble enlace, automáticamente es sp2, por tener ese doble enlace. No si por la carga positiva me dice que está ganando un hidrógeno, pero tiene el doble enlace. Solo por la presencia del doble enlace es sp2, a pesar de que tiene hidrógeno. Eso tienen que tener cuidado, ¿no? No vayan a confundir con este que les acabo de mencionar. El de acá no tenía doble enlace, tenía puro simple enlace a su alrededor y el par de electrones no compartido. Sin embargo, acá no hay ese par de electrones no compartido, pero sí tiene el doble enlace. Cuando tiene doble enlace también no mete ningún par de electrones al anillo, si es que lo tuviera. Ese es el otro cuidado que tienen que tener. Los introduce cuando no tiene el doble enlace. Entonces la segunda condición la cumple. Todos son sp2. La tercera condición, que la molécula sea plana, cumple. Y la cuarta condición, ¿cuántos electrones pi cuenta? 6 igual. 6 electrones pi, exactamente. 2, 4, 6. Sin dudarla. Entonces, ¿esto qué va a ser? Aromático. Aromático. El O, a ver, así a simple vista se puede decir el resultado directo. No es. No aromático. ¿Por qué motivo va a ser no aromático? Por este carbono. Lo voy a hacer con color verde. Este carbono de acá es sp3 y no se puede hacer ningún cambio. Por lo tanto, primera condición cumple, segunda condición no la cumple, no aromático. El inciso P, ¿qué sería? Aromático. Antiaromático. Antiaromático. Es antiaromático. 482. Exactamente. Primera condición cumple. Segunda condición para que cumpla, este par de electrones va a entrar al anillo y de esa manera lo cumple. Tercera condición, que sea plano, cumple. Cuarta condición, va a tener 8 electrones pi.
2, 4, 6 y 2 que están entrando, 8. Y 8 se encuentra en antiaromático. Ahora sí, sáquenle captura a toda esa pantalla con todos los ejercicios. Doctor, en el examen tenemos que poner así 1, 2, 3, 4 o le pueden poner directo así aromático, antiaromático o no aromático. Tienen que colocar ustedes de esta manera. Ciclo cumple, SP2 cumple, plano cumple, resultado. Si no cumple alguna, tachan, pero tienen que colocar las condiciones, no solamente el resultado. Doctor, bájalo abajo, por favor. ¿Listo? ¿Le sacaron captura para que sigamos haciendo? Sí. Veamos. Siguiente. ¿Qué dicen que es la molécula? Aromático. Aromático. ¿Y el R? No aromática. A ver, dice no aromática. Veamos los resultados. Primera condición para la molécula Q, ciclo, cumple la primera condición. Segunda condición, hibridación SP2, todos son SP2 ya que carga positiva es SP2. Entonces también cumple. Tercera condición, que la molécula sea plana, cumple. Cuarta condición, ¿cuántos electrones pi hay? 6. 6. Exacto, 6 electrones pi. Los 6 electrones pi se encuentran en aromático, correcto, los que dijeron aromático. Molécula R, primera condición, cumple. Segunda condición, cuando tiene un solo puntito se llama radical. Los radicales, sí, exactamente, los radicales se caracterizan por tener hibridación sp2. Pero para tener hibridación sp2, ese único electrón lo vamos a hacer con más detalle. En un principio va a ser sp3, pero va a cambiar a sp2 al incorporar el único electrón que tiene al anillo. Lo incorpora. Y siempre hacen esto los radicales, por si acaso. Al incorporar ese electrón, cambia y cumple la segunda condición. La tercera condición, que sea plano. La cuarta condición, ¿cuántos electrones pi cuentan? 7. Porque es un puntito. Exactamente, 7 electrones pi. ¿Y 7 electrones dónde se encuentra? No aromático. No aromático. En realidad no se encuentra ninguna de las fórmulas, ¿no? 2, 6, 10, 14, 18, 4, 8, 12, 16, 20. No está en ninguno. Como no está en ninguno, es no aromático. No cumple una condición. Por ese motivo es no aromático. Y de esa manera se resuelven los ejercicios para su examen. Sáquenle captura para que pasemos a moléculas casi planas. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué le salió 7? Ya, porque me salió 7 por este motivo. Un doble enlace son 2 electrones. Otro doble enlace, 2. Otro doble enlace, 2. 2 más 2, 4 más 2, 6. Y uno de acá, porque es un solo puntito, serían 7. Y si fuera 2 puntos, sería 8. Serían 8, como el caso de acá. 2, 4, 6 y 2 que están entrando, 8. Ya. ¿Se entendió? Sí, doctor. Perfecto. Sáquenle captura. Porque les vuelvo a recalcar. En su examen, prácticamente los mismos ejercicios entran. Estén en mi grupo o estén en otro grupo, los mismos ejercicios. Porque todos son ejercicios de exámenes anteriores. Ya no hay nada nuevo por preguntar en cuestión a esta pregunta. Doctor, ¿el examen va a ser va a haber teoría o va a ser así puro ejercicio?
En química orgánica 2 se caracteriza porque el 95% es práctica, solo 5% de teoría. Pero la teoría va relacionado a ejercicio. Así teoría para que ustedes encierren de falso y verdadero o complementen algunas respuestas es muy poco, la mayoría es ejercicio. A no ser que el examen sea virtual, que no creo. Solo en virtual es donde entran preguntas teóricas. O sea, más preguntas teóricas. En presencial se caracteriza principalmente por ser ejercicio. Continuamos. Vamos a acabar la parte de aromaticidad del día de hoy, para no dejarlo media. Tampoco los puedo retener hasta las 8. Estar mirando una pantalla más de 1 hora y media es cansador, sea por celular o por computadora. Veamos moléculas casi planas. Las moléculas casi planas se caracterizan porque un fragmento va a tener similar al benceno. Si ustedes observan acá, yo tengo un fragmento similar al benceno. Si yo continuaba por acá, sería prácticamente el benceno. Es decir, que si yo lo completo, ahí sería el benceno. No está completo, son fragmentos del benceno. A estas moléculas, que son de gran tamaño, con puntas similares al benceno, se denominan anulenos. Los anulenos se caracterizan porque son moléculas bastante grandes, muchos de ellos son antiaromáticos, muy pocos son aromáticos, y solo los que son aniones o cationes vienen a ser no aromáticos. Es decir, que en este tipo de moléculas o me sale aromático o me sale antiaromático. No hay el término medio de no aromático, a no ser que sea un carbocatión o un carboanión. Quiere decir que tenga carga negativa, carga positiva o sea un radical. Solo en esos casos puede suceder que salga no aromático. El nombre, antes de entrar a analizar, ¿sí? ¿Cómo dijo que era el nombre de las orillas? Todas son similares al benceno. Ahorita vamos a la parte de nomenclatura. Para nombrar estas moléculas, lo que se realiza es contar el total de átomos de carbono, colocarlo esa cantidad en un número arábigo entre corchetes y luego la palabra anuleno. Veamos a qué me refiero. Si yo cuento, lo voy a enumerar simplemente para contar y no perderme en el conteo. Por cualquier carbono puedo comenzar de exactamente lo mismo, no afecta en nada la numeración ya que todos tienen la misma prioridad. 2, 3 carbonos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 carbonos, entonces su nombre, abrimos lo que corresponde a corchete, la cantidad de carbono, 14, y al final escribimos la palabra anuleno. 14 anuleno. Ese sería su nombre. En este otro caso, luego vamos a analizar las condiciones, misma situación, puedo numerar por cualquier lado por si 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 anuleno. En este otro caso, misma situación. 24, 2, 3, 4, 5, ahorita vamos a ver, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, contaron bien. 24 anuleno. Anuleno. Ese sería su nombre. Ahorita analizamos las condiciones.
analizamos las condiciones. Primera condición, que la molécula sea ciclo. La molécula es ciclo, lo cumple. Segunda condición, que presente hibridación sp2. Al tener todos los carbonos doble enlace, todos tienen un doble enlace, cumple la segunda condición. Tercera condición, que la molécula sea plana. No son planas, son casi planas, porque tienden a doblarse un poco. Pero cumplen la condición en que sea plano o casi plano. Las que son planas totalmente son las que tienen forma geométrica, triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, octágono y sucesivamente. 4. ¿Cuántos electrones pi habrá? 14. 14. La cantidad de electrones pi coincide con el nombre del anuleno. 14 electrones pi. 14, ¿dónde se encuentra? Aromático. 2, 4, 10, 14. Aromático, tienen razón. 2, 6, 10, 14. ¿Está bien? 16 anuleno. Primera condición, cumple. Segunda condición, cumple. Tercera condición es casi plano, cumple. Cuarta condición, electrones pi, 16. 16 electrones pi. ¿Y 16 dónde están? Antiaromático. Perfecto. 12. Comienza de 4, 8, 12, 16. ¿Sí? ¿Quién está preguntando? Examen. Sí. Sí, no es complicado orgánica. Sí, facilito orgánica. Es más memoria. 1. Cumple. 2. Cumple. 3. Es casi plano. Cumple. 4. ¿Cuántos electrones pi? 24. ¿Dónde está 24? Antiaromática. Antiaromático, perfecto. Como ven, sin necesidad de estar escribiendo la fórmula. Como dijo su compañera, los antiaromáticos comienzan de 4. 4 más 4, 8, más 4, 12, 16, 20, 24. Sin embargo, aromáticos comienzan de 2. 2 más 4, 6, 10, 14, 18, 22 y 26. No coincide. El que coincide es 24 en antiaromático. Y de esa manera son las moléculas casi planas. Sáquenle captura. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Sí, se entendió. Perfecto. ¿Ya le sacaron captura? Sí. Veamos. A ver, si no entendió, ¿qué pregunta? ¿Dónde duda? Doctor, en estos ejemplos no hay así orbitales afuera, ¿no? Los puntitos sin negativo, positivo. Puede haber, sí, puede haber en ejercicio, puede haber. Se aplica el mismo criterio que hicimos en los anteriores casos. Solamente acá hablamos sin cargas. Pero puede haber un solo puntito en radical, puede haber dos, como carbocatión, como carbonión. Es decir, se pueden presentar los mismos casos vistos hace un momento. No es que no exista, existen también. Pero ya serían moléculas inventadas para su examen, ¿no? Porque ya no existen esas en términos prácticos. No lo hagan. No entran moléculas tan grandes así, no entran. Porque tampoco hay el espacio para el examen. Por lo general son moléculas más pequeñitas, como el caso que vamos a ver a continuación. Casos especiales. Yo he denominado de esta manera porque no existe como subtítulo en ningún libro o en ninguna parte que denomine casos especiales. Lo he denominado de esa manera, ¿por qué motivo? Porque los resultados para estas moléculas es uno, pero el resultado real, ya en la parte experimental, comprobando, es otro. Primero analicemos el resultado correcto. ¿Qué es lo que en verdad tendría que haber salido en la molécula? Veamos para esta. La primera condición, que la molécula sea ciclo, cumple la primera condición. La segunda condición es que todos tengan hibridación sp2, cumple porque todos tienen doble enlace. La tercera condición es que la molécula sea plana, y esta molécula
Como tiene la forma geométrica de un octágono y similar a un anuleno, sería casi plano o plano. Es decir, cumpliría de todas maneras la tercera condición. La cuarta condición, los electrones pi. 2, 4, 6, 8. Hay 8 electrones pi. Con estos resultados, la molécula, ¿qué tendría que ser? Antiaromático. La molécula tendría que ser antiaromática. Antiaromático. ¿Y qué dije de los antiaromáticos? ¿Quién recuerda? ¿Existen o no existen? No. No existen los antiaromáticos, pero el ciclo octatetraeno, porque así se llama esta molécula, sí existe. ¿Cuál es la explicación entonces si los antiaromáticos no existen y que esta molécula sí exista? Eso quiere decir que si existe experimentalmente, deja de ser antiaromático para convertirse en no aromático, y los no aromáticos sí existen. Pero para que sea no aromático no tiene que cumplir alguna condición. ¿Qué condición dejará de cumplir? Veamos. La primera condición no puede porque si no se rompería el ciclo y dejaría de ser un ciclo. Y había dicho que sí existe el ciclo octatetraeno, es decir, existe como ciclo. Entonces esta condición la sigue cumpliendo. La segunda condición es que todos tengan hibridación sp2 y todos tienen hibridación sp2 porque dejaría de ser tetraeno con 4 dobles enlaces. Si uno desaparece, dejaría de ser. Y había dicho, vuelvo a repetir, que sí existe el ciclo octatetraeno, es decir, con sus 4 dobles enlaces. La única condición que va a romper, va a infringir de alguna manera, es la tercera condición. La tercera condición de ser plano o casi plano pasa a no plano. No plano. Ahora, ¿cómo es posible que pase a no plano? Se dobla la molécula. ¿Y cómo se va a doblar esta molécula? Al doblarse esta molécula se presenta de varias maneras, por si acaso, no es de una sola forma. Una manera de doblarse es por la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y creo que hasta ahí hacen los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí. Como ven, la molécula se dobla. Es como si un cuaderno lo estuvieran abriendo y formando una especie de casita. Aunque no me gusta esta parte de acá. Vamos a hacerlo un poquito más recto. Ahí. Ahora sí. Se dobla la molécula. ¿Cuándo va a ocurrir que la molécula se doble? Cuando son y tienden a ser esféricas. ¿Y por qué motivo tienden a doblarse? No sé si alguna vez jugaron cuando fueron niños o niñas con bombillas. A lo menos yo sí. Agarraba las bombillas y las unía una con otra. Una bombilla con otra bombilla, la unía formando una especie de hula hula. Y las unía. Y mientras más grande era, más dócil era. Es decir, si era pequeñita, era bien rígido. Pero mientras más grande lo hacía, mientras más redondo y grande, se doblaba, se partía, se soltaba. Lo mismo ocurre en los ciclos. Mientras más grande sea el ciclo, tendiendo a ser redondo, tiende a doblarse. Por ende, pasa de ser plano o casi plano a no plano. Y esa es la explicación de que esta molécula sí exista. Porque tiene que haber una explicación, ya que los antiaromáticos no existen. Y si existe y es no aromático, significa que no cumple las mismas condiciones o reacciones que los compuestos aromáticos. Los compuestos aromáticos, si recuerdan, les dije, son altamente estables, no reaccionan fácilmente con los compuestos químicos. Mientras que esta molécula, que es el ciclo octatetraeno, reacciona como un alqueno normal, y no como un areno, no como un compuesto aromático. De igual manera, esta parte de reacciona, no reacciona igual que un alqueno o un areno, ¿cuál es la diferencia entre alquenos y areno? Lo vamos a ver más adelante, en forma más gráfica. Eso ya es química pura, ¿no? Donde hay que saber que los alquenos reaccionan de forma diferente a los arenos. Y como no es aromático, sería simplemente un alqueno, un ciclo alqueno. Ahora en su examen, si ustedes me colocan antiaromático, está bien.
Si me colocan no aromáticos realizando la explicación, también está bien. Aunque lo correcto es que el resultado final sea no aromático. Pero para aquellos que no se acuerdan, porque siempre hay alguien que no se acuerda y lo deja en aromático analizando todo. Igual les califico como bien. Veamos el siguiente. Analizando las condiciones. Primera condición, un ciclo. Segunda condición, todos tienen hibridación sp2. Tercera condición, esto sí es casi plano porque es un anuleno. Cuarta condición, ¿cuántos electrones pin? 10. Sí, 10 electrones. ¿Qué sería el resultado? Aromático. Si es aromático, esto debería existir como un compuesto aromático altamente estable. Pero no existe como un compuesto aromático, existe como un alqueno. Es decir, que su comportamiento químico no es la de un areno. Si yo agarro experimentalmente y le hago ensayos químicos, no se comporta como un compuesto aromático, se comporta como un alqueno. Es altamente reactivo, es fácil incorporarle hidrógeno, fácil incorporarle agua para formar un alcohol. Tiene características químicas muy diferentes a la de los arenos. Eso quiere decir que no existe en forma de areno, sino como un alqueno. Entonces, ha pasado de ser aromático a no aromático, porque esa es la explicación, ya que no se comporta como un areno, no tiene nada que ver con un areno químicamente, sino más se parece a un alqueno, entonces es no aromático. Pero todo el resultado me está saliendo para que sea aromático. ¿Qué condición ha dejado de cumplir? Al igual que el caso anterior, la tercera condición. La tercera condición la ha infringido al doblarse la molécula y pasar a no plano. Pero no es la misma explicación que esto. Esta explicación de las bombillas, si recuerdan, es cuando la molécula es redonda. Acá la molécula no es redonda. Está formando lo similar a un anuleno. Y los anulenos pueden existir en forma aromática o antiaromática. Los antiaromáticos no existen. Pero acá existe como aromático. ¿Y cuál es la explicación acá entonces? La molécula se dobla por la presencia de átomos de hidrógeno en el centro. Acá hay hidrógeno y acá también hay hidrógeno. Los hidrógenos tienen la misma polaridad, la misma carga, y se repelen. Al repelerse se doblan. ¿Alguien ha unido alguna vez ajedrez, las fichas, o damas, las fichas? Estas fichas tienen un imán en la parte inferior. Si ustedes agarran dos de las fichas con el mismo imán, ¿se unen o no se unen? ¿Qué dicen? ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? Se separan, no dejan. Exactamente, se separan, no dejan. Incluso uno lo patea. Cuando uno quiere hacer fuerza, automáticamente lo patea a un lado. Sí. Y eso ocurre acá. Debido a que tienen la misma polaridad, al tratar de acercarse, se repelen. Al repelerse, lo mismo que con las fichas de dama, la molécula se dobla. Y al doblarse, deja de ser plana para pasar a no plana. Y esa es la explicación que se dio hasta el momento para que esta molécula no tenga el comportamiento de un aromático. En el primer caso, era porque la molécula existía y los antiaromáticos no existen. La explicación para comprobar su existencia fue que dejó de ser antiaromática y es no aromática. Pero en este otro caso, al ser aromática, debería existir y comportarse como un compuesto aromático. Vuelvo a repetir, los compuestos aromáticos tienen características muy particulares, por eso son una familia aparte. No son alquenos, no son alquinos, no son compuestos cíclicos, no son alcanos, son arenos, es toda una familia. Pero esta molécula no tiene ninguna característica de un areno, por el contrario se comporta diferente. Entonces, ¿cuál es la explicación? De que deja de ser aromático y se convierte en no aromático. Pero esto de pasar o cambiar su estado final son comprobaciones ya experimentales. Es decir, yo no puedo saber simplemente con ver a la molécula y decir, esta es no plana. No, tengo que conocer la parte teórica. Si no conozco la parte teórica es difícil predecir esto, por si acaso. No es algo sencillo.
Ahorita a ustedes les va a parecer sencillo porque ya se los he explicado, el por qué motivo se dobla y todo lo demás, pero llegar a esa conclusión es bastante complicadito. Se tuvieron que realizar muchos experimentos para simplificar la explicación del resultado final. Veamos la otra molécula. Primera condición, ciclo, cumple. Segunda condición, todos tienen doble enlace, cumple. Tercera condición, ¿esto es plano o casi plano? ¿Qué es esto? Casi plano. Casi plano. ¿Qué nombre recibiría? 12 anuleno. 12 anuleno. ¿Cuántos electrones pi habrían? 12. 12 electrones pi. El resultado, ¿cuál sería? A simple análisis. Antiaromático. Antiaromático. El 12, exactamente, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 4, 8, 12. El 12 anuleno no debería existir. Es decir, como compuesto cíclico, esta molécula sí existe. Se comporta como un alqueno. Existe la molécula. ¿Cuál sería la explicación de que exista si siendo antiaromático no existe? Significa que la molécula deja de ser casi plana y se dobla por completo. Totalmente doblada es esta molécula, por si acaso. Y pasa a ser no plano. Casi todas lo único que cambian es su forma geométrica, cómo están en el espacio, se doblan, se desdoblan para poder existir, buscando su comodidad. Lo mismo que les decía a ustedes con la ropa. Es no plano. ¿Y cuál es la explicación para que deje de ser no plano? Lo mismo que acá. Acá eran 2 hidrógenos, pero acá son 3 hidrógenos. Y con mucha más razón acá tiende a doblarse para todo lado la molécula. Entonces, ¿y cómo el 16 anuleno no se une también? Porque su centro es más alejado. El 16 anuleno, su centro es mucho más alejado. No están tan cerca. Acá, a simple vista, pareciera que sí, pero no. Es más alejado, la molécula es mucho más grande. Sin embargo, en estos dos casos, su centro es bastante cerca. Acá lo menos es cerquinga, casi se están topando. Sin embargo, acá ya están un poquito más alejados. Y a medida que va aumentando los carbonos, el centro se va alejando. Si ven acá, más grande la distancia de separación. A medida que va creciendo la cantidad de carbono, se va alejando del centro. Por ese motivo, sí existe el 16 anuleno. No, el 16 no, el 14 anuleno, el 16 no existe. Y esas son las moléculas de casos especiales. Me sale un resultado, pero el correcto es otro. Me sale un resultado, pero el correcto es otro. Me sale un resultado, pero el correcto es otro. Y casi todos los resultados... ¿Cómo? ¿Lo hace valer los dos en el examen? Sí, les hago valer los dos resultados. Como les dije, el saber que la molécula tiene otro resultado, hay que haber estudiado, hay que saber, hay que haber leído. No se puede llegar a esta conclusión solo con ver la molécula. Hay que haber comprendido de alguna manera esa explicación o haber investigado. No es que haya un ejercicio mágico y me diga cuáles van a existir, cuáles no van a existir, cuáles van a cambiar, cuáles no van a cambiar. No, no es eso. Todos estos fueron comprobados experimentalmente. Se ha comprobado en laboratorio su existencia y su ausencia. Son resultados ya experimentales. Acá ya tenemos, gracias a todos los estudios, la explicación de que las moléculas tienen comportamiento muy variado. Ellas deciden si existir o no existir. Por eso es un mundo aparte de las moléculas. Podemos anotar pero las dos respuestas así si lo llegamos a identificar. Sí, pueden anotar las dos respuestas, exactamente. Tal como está. Mucho mejor para mí sería, significa que comprendieron, que estuvieron en clase. Veamos lo último del día de hoy, porque después ya pasamos a otro punto totalmente diferente. Creo que ya son las 7:30 también, sí, cabalito. 1 hora y media de clase. Moléculas policíclicas.
En todos los casos, si ustedes no se dieron cuenta, voy a ir subiendo desde arriba, por si acaso, luego voy a volver. Todos los ejemplos corresponden a una sola molécula cíclica, un solo ciclo. Un ciclo, un ciclo, un ciclo, 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 un solo ciclo. Un solo ciclo, un solo ciclo, un solo ciclo. Todas son un solo ciclo. En este caso, tengo una molécula policíclica. ¿Por qué motivo? Porque tiene varios ciclos. Al tener varios ciclos, hace que la molécula sea policíclica. Ese es el término. Esto es un ciclo. Cada ciclo es independiente del otro. Es muy independiente. Es decir, que cuando yo analice la aromaticidad, yo analizo ciclo por ciclo y no así el conjunto de toda la molécula. Y al analizar ciclo por ciclo tengo que tener mucho cuidado con los dobles enlaces, porque muchas veces se olvidan de contar un doble enlace, un enlace pi, y el resultado que calculan es muy distinto al que en verdad lo es. Veamos a qué me refiero. En este caso, el primer ciclo lo voy a llamar ciclo 1 y ciclo 2. Tanto el ciclo 1 como el ciclo 2 son iguales. ¿Por qué motivo? Porque este ciclo, sus dobles enlaces pueden pasar al otro lado, al otro lado, se está moviendo continuamente, son idénticos. Lo mismo acá, todos son idénticos. Lo mismo va a ocurrir, no hay otro, en los acá ya son diferentes, son ciclos, uno es más grande, el otro más pequeño. Acá también son diferentes porque el ciclo del medio no tiene doble enlace. Pero en estos casos, cuando yo tengo el benceno y este se repite continuamente, todos son iguales. Por más que yo vea acá 3 enlaces, y acá al medio vea 2 y acá 2, no significa que sean diferentes. Son idénticos los 3. El primer anillo, ya dije, es un benceno. Primera condición, cumple, es un ciclo. Segunda condición, cumple, es sp2. Tercera condición, es plano, estoy analizando el ciclo. Cuarta condición, tiene 6 electrones pi. Eso quiere decir que el ciclo 1 es aromático. El ciclo 2, primera condición, cumple. Segunda condición, lo mismo. Tercera condición también. Cuarta condición, ¿cuántos electrones pi cuentan en el ciclo número 2? 4. A ver, ¿qué me dicen? ¿Las demás? 4. Tiene 6 Pero electrones 6 pi. tiene porque el que está acá a este lado puede venir a este lado de acá en el medio. Exactamente. Tiene 6 electrones pi. Como les dije en un principio, cuando es benceno y tiene dobles enlaces intercalados, todos son iguales. Eso lo vamos a ver con gran detalle en estructuras de Kekulé más adelante. Pero su compañera ya se adelanta un poco. Este doble enlace se está moviendo continuamente, por si acaso. Si yo borro, creo que en esta pizarra no le coloqué borrador. A ver, borrador. No le coloqué borrador. No le coloqué borrador a esta pizarra. A la otra sí. Ya, si yo borro esto y lo coloco, por ejemplo, el doble enlace acá, voy a colocarlo con otro color, luego lo voy a borrar para que se entienda. Doble enlace acá, doble enlace acá, doble enlace acá, sigue siendo lo mismo, sigue dándome el mismo resultado, pero este doble enlace puede estar a este lado o al otro lado. Y ahí ya se observa más clara, exactamente. Por eso los dobles enlaces, exactamente, rotan, no están en un lugar fijo. No hay Por eso que les que decía. contar doble, entonces. No hay que hacer aparte cada uno. No hay que. Cada uno se analiza por separado y siempre tomando en cuenta que los dobles enlaces están girando continuamente. Y ese es el gran error que se comete en las moléculas policíclicas que son benceno. Cuando no es benceno, se analiza en forma distinta, pero es similar situación por si acaso. Es similar situación. En este otro caso, Va a salir lo mismo siempre. sí, siempre sale lo mismo. Aromático, aromático, aromático. Ahí directamente el resultado. Acá. A ver, ciclo 1, ciclo 2. ¿Qué me dicen? Cíclicas, SP2 y Ciclo, SP2, plano. ¿Cuántos electrones pi cuentan?
10, 2, 4, 6, 8, 10. 6. Doctor, esto es por separado cada ¿no? Sí, por separado. Entonces, 6 electrones pi. Entonces, Aromático. Esta molécula es aromática. Ahora el otro ciclo, ¿qué les sale a ustedes como resultado? También tiene Es un ciclo, ¿qué? aromático, igual sigue rotando los dobles enlaces. Sí, siguen rotando los dobles enlaces, exactamente. Pero ¿cuántos electrones pi contabilizan? 4. 4. Si es 4, no va a ser aromático. ¿Qué va a ser? Antiaromático. Entonces no tiene que tener 4. Esta molécula es aromática por si acaso. Tiene El 6, 6 electrones 2, pi. 4 más el de acá que rota son 6. Sí, 6, exacto. Una de sus compañeras lo tiene bien claro ya. Sí, ya entendí. Va moviéndose los dobles enlaces. Y así también en el examen hay que poner doble. Sí. O si le sale policíclico, sí. Sí, si sale policíclico, sí. Ahora en este caso, ¿cómo? A ver. Si nos equivocamos en la condición número 4, igual todo el ejercicio está mal o no va a quitar solo puntos. Si fueran 2 ciclos, si se equivocan en esa condición, sería solamente el de ese ciclo. Estaría mal la mitad. Acá, ciclo 1, como voy a hacer con verde. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. ¿El primero qué sería? ¿Aromático o antiaromático? Aromático. Aromático. ¿El ciclo 2? Antiaromático. No. Aromático. No aromático, porque esto es simple enlace. No pueden cambiar a alguien con simple enlace. ¿El 3? Aromático. Aromático. Acá sí o sí no se puede hacer nada. No es que yo diga van a estar moviéndose, no puede llegar hasta acá el doble enlace. Sí o sí es SP3, no cambia. Y de esa manera se elaboran cuando son policíclicas las moléculas. Más facilito. Sáquenle captura, ahí quedamos el día de hoy, jóvenes, señoritas, más que todo señoritas creo. La siguiente clase vamos a continuar. Sí, buenas tardes. Mañana. Sí, buenas tardes. Mi nombre está con un nombre de mujer, disculpe, es de mi mamá, pero debe cambiar. Ya, listo. La Es siguiente la de clase. Miriam. Ya, perfecto. Estoy escribiendo. Quería hacer una consultita. Doctor, disculpe, ¿puede subir para arriba, por favor, al inicio? Doctora, Al inicio. una Sí, consulta. es que no puede sacar captura. Ya, Doctor Johnny, una consulta. sí. Yo veo que usted graba las clases. Por ejemplo, la mía es mi primera clase con su materia porque la adicioné recién. ¿Usted la comparte los videos que graba, doctor? Se nota que lo grabo porque no he configurado para que no grabe, pero en realidad lo cancelo. Termina la grabación, la clase y cancelo la grabación. ¿Por qué motivo? Es que yo tengo un monitor de 55 pulgadas. La resolución de mi pantalla es Full HD. Y si lo dejo renderizar, a mí el video me pesa alrededor de 10 a 20 gigas. Y tarda hartísimo en renderizar. Y en cambiar eso me tarda mucho más. Así que por eso ya lo cancelo. No dejo que grabe. Pero ¿cómo podemos hacer, doctor? Lo que pasa es que su materia de ustedes es práctica y a nosotros nos serviría de mucho las grabaciones. Grábenlo, consíganse una aplicación para celular y grábenlo ustedes. ¿Cómo podemos hacer para mejorar, practicar y entrar a clase? También, eso sería lo correcto, ¿no? Porque cuando volvamos a presenciales no me van a estar filmando. Claro, es lo correcto, pero siempre hay algo que se te va, pues, y puedes volver a verlo, digamos, en las clases grabadas. Por eso Yo lo pude grabar, pero yo lo quiero subir a YouTube y me dice que no me deja subir videos de más de 15 minutos.
Eso es porque no tiene cuenta, creo, algo por el estilo. Tengo cuenta, pero no está verificado, algo así. Lo verifiqué y aún así me dice que no Hay puedo. otros videos de YouTube. Doctor, una consultita en cuanto Sí. a la parte de lo que son los textos, tanto para teoría como la práctica. Es que como es la primera clase, no sé, tal vez algunos compañeros igual es su primera clase con usted. ¿Cómo se quedó con eso de los textos? Texto de teoría no hay, es simplemente Ya. las clases. El texto de laboratorio, sí, la guía de laboratorio en la fotocopiadora Dalsy, pero creo que todavía no me ha confirmado, le he escrito o hablado, debe tener algún problema. No me ha confirmado los horarios, quedó en avisarme esta semana para organizarse bien. Les dije que les iba a avisar en el momento que estén habilitados los textos para que ustedes vayan a comprarlos y el lugar exacto. Ya les había dicho la dirección en la anterior clase, que es calle Venezuela número 30, pero de igual manera les voy a confirmar la siguiente clase, porque esta semana no vamos a pasar todavía al laboratorio. Así que el lunes les confirmo la guía. Disculpe, doctor, pero he visto que de otro grupo que es con otro docente, igual en la misma guía dice que están utilizando, y ya lo compraron de esa fotocopiadora, ya lo compraron de ahí mismo. Es que hay que ir en la mañana o en la tarde, no sé, hay que tener suerte, que a veces está cerrado en la mañana, a veces en la tarde. Por eso, para que no renieguen, el que den avisarles, ¿no? Pero pueden probar suerte. Si es que están yendo para la universidad, por algún motivo, pásense por la fotocopiadora a ver si está abierto y la compran, la guía. Pero no renieguen si no está, ¿no? Doctor, en cuestiones del primer día de clase, ¿se avanzó solamente lo que es el tema de aromatización? Sí, toda la parte de aromaticidad, simplemente. Vimos los 3 primeros ejercicios solamente. ¿Tenemos Classroom, doctor? Por el momento no, porque no se van a mantener las clases virtuales, van a ser presenciales. Yo pienso que solamente este mes van a ser virtuales, de ahí todos vamos a volver a la forma presencial, así que los exámenes van a ser presenciales. El Classroom era más que todo para cuando el año pasado los docentes para los exámenes, para los prácticos, algo por el estilo, ya que no podían entregarlo en forma presencial. Porque la doctora Nidia ya nos dio su código de Classroom porque ella dijo que iban a ser virtuales las clases teóricas. Las clases son virtuales, eso sí, pero los exámenes van a ser presenciales. Sí, pero en cualquier caso, también. sí, en cualquier caso les voy a confirmar si va a ser necesario que yo habilite alguna página para subir prácticos a tareas. Por el momento no, pero yo les voy a confirmar eso. Y doctor, ¿de dónde podríamos sacar la parte de teoría? La parte del libro Química Orgánica de Long-Wade o Química Orgánica de Waite. Lo pueden pillar en internet, se puede descargar. Ahorita no les confirmo, lo tenía, pero hace 2 años me entró un virus y perdí toda la información. Química Orgánica de L. Wade. Disculpe, doctor, va a disculpar, no entendí la parte de que se iban a poder subir los videos de las clases. No, no se puede subir los videos. Doctor, ¿cómo es? Química Orgánica de L. Wade y la otra es Química Orgánica de Morrison. Los dos se encuentran en internet, por si acaso los pueden conseguir los libros buscando, googleando. Están para descargar. Si lo pillo en mi computadora se los paso, que no creo, como les dije, perdí harta información hace 2 años atrás. Bastante información. Doctor, disculpe, fotocopiadora Dalsy, dijo, ¿no? Sí, fotocopiadora Dalsy. Ya, gracias. Fotocopiadora Dalsy, exactamente. Doctor, ¿y para el laboratorio es con bata o con pijama? Pijama y bata. Si es que no les pidieron algún color específico en alguna otra asignatura, la pijama es color blanco. Ya, gracias. La bata sí o sí es blanca. ¿Va a tomar lista, doctor? La lista se toma automáticamente para aquellos que son nuevos. Antes de entrar a clase tienen que cambiar el nombre y debe comenzar con el grupo CF y de ahí su nombre. Si se fijan ustedes en los integrantes van a ver a sus compañeros donde su nombre comienza con el grupo CF. Son los que estuvieron en la anterior clase. Los que no tienen la letra CF, asumo que son de otro grupo y no son estudiantes míos, ¿no? Dice, disculpe, ¿cómo puedo cambiar mi nombre? ¿Qué tal con mi mujer? Le dice. Ahorita no pueden cambiar, por si acaso, no pueden cambiar porque no se registra. Es por eso que está bloqueada esa opción, no pueden cambiar. El nombre se cambia antes de entrar a clase.
Antes de ingresar, ustedes cambian su nombre y ahí sale automáticamente. Porque si lo cambian, no se registra eso. Sería en vano. Por eso que les digo que salgan y entren. La primera clase y esta clase no voy a tomar en cuenta la asistencia, pero desde la siguiente clase ya les vuelvo a avisar. Primero es el grupo, de ahí lo que viene a ser sus nombres y apellidos. Tal como tienen sus compañeros, si se fijan. Ya, doctor. Él dice, creo que la anterior clase escuché que hoy este horario iba a ser de laboratorio y el miércoles teórico. Estaban hablando. Vamos, eso les dije que les voy a confirmar cuando se habilite ya el laboratorio. Voy a ver si hay horario disponible para hacer ese cambio. El punto para hacer el cambio de laboratorio era por el tiempo que demoramos en laboratorio. Porque como les dije, si van a ser presenciales, hay algunos de ustedes que seguro tienen otra materia escrito. Si no me equivoco, después de mi laboratorio era fisiología. No recuerdo con qué docente. Y siempre llegaban tarde a fisiología. Si alguien tiene algún laboratorio cabalingo a las 4:15 o 4:30, por lo general siempre llegan tarde. Para evitar eso es que una opción era cambiar el horario. En teoría pasar laboratorio y en laboratorio pasar teoría. Esa era una opción, ¿no? Pero eso depende del laboratorio, si hay laboratorios disponibles. Sí, eso también les voy a confirmar. Así es, tenemos choque con fisiología humana. ¿Sí vieron? Sí, me acuerdo muy bien, porque siempre llegaban tarde. Siempre me decían eso. Siempre, todos los años llegaban tarde. Es que las primeras prácticas se acaban a las 4:10 están finalizando, pero de ahí para adelante están con el Jesús en la boca. Son las 4 y les falta harto para acabar todavía algunos grupos porque no vienen leyendo, se les complica algo, les sale mal algo, hay que repetir, y están saliendo 4:30, 5 menos algo. Para evitar todo eso, es que una opción era cambiar el horario del laboratorio, pero eso está por confirmarse, no es seguro eso. De ahí vamos a ver alguna opción también para aquellos que tienen otra materia y no lleguen tarde, porque como les dije, es algo que se viene repitiendo año tras año. O sea, les comunico de antemano, antes de comenzar el laboratorio, todos los problemas. Siempre tratando de buscar una solución. Así que no se estresen todavía, no va a comenzar el laboratorio. Yo les voy a avisar, como les dije, días antes, una semana antes, así lunes para miércoles les voy a avisar si cabe el laboratorio. Esta semana no hay laboratorio. Tienen su auxiliar de pizarra, aprovechenlo en la parte de nomenclatura, más que todo el talón de Aquiles de la materia es nomenclatura. Nomenclatura, principalmente para este parcial, necesitan ustedes de hidrocarburos, lo que es alcanos, alquenos, arenos, benceno, naftaleno, antraceno, pireno. Esa es la nomenclatura que más necesitan. Ya para el segundo parcial es nomenclatura de alcoholes, fenoles, éteres y derivados halogenados. Para el tercero necesitan nomenclatura aldehídos, cetonas. Tienen que practicar bastante nomenclatura. ¿Saben nomenclatura? A la perfección, el cómo se escribe una molécula o cómo se nombra una molécula, pueden estudiar una noche antes del examen y les va a ir excelente. Pero si no saben nomenclatura y están totalmente perdidos en nomenclatura, ni estudiando una semana antes del examen, les va a ir bien. Siempre el fuerte de esta materia es la parte de nomenclatura. Así que aprovechen su auxiliar, principalmente en la parte de nomenclatura. Ahí quedamos, jóvenes, señoritas. Nos vemos en la siguiente clase, o sea, en la siguiente semana. Se cuidan, se portan bien. Hasta luego.